Bueno, más que nada el curso está orientado a poder primero tener conocimiento de lo que es el trastorno de la conducta alimentaria. El curso está diseñado para tener una visión más, no, ahora el conocimiento, uno tiene conocimiento de todos lados, desde el chat GPT hasta los libros, Google. La idea es poder tener una visión más crítica y toda esa información que aparece, poder incorporarla y empezar a conocer lo que es un trastorno alimentario, pero desde lo que siente el paciente, de lo que padece el paciente. Yo creo que el entender bien la patología hace que uno pueda intervenir en forma coherente, y eficaz. eh, y sabiendo a lo que el paciente está padeciendo y lo que los familiares están padeciendo y están pensando en ese momento. Como te decía, les decía, el del trastorno alimentario está atravesado por cuestiones de salud mental, cuestiones nutricionales y cuestiones clínicas. Y en cada instancia uno se enfrenta a cuestiones vitales, que ponen en riesgo tanto al paciente como a la familia. Desde el lado de la salud mental, lo que es el trastorno alimentario está muy asociado a las conductas autolesivas y a la ideación suicida y al suicidio. Eh, y desde la parte clínica, hay muchas complicaciones, ¿eh? Que ponen en riesgo la vida del paciente, de cuestiones cardiológicas, cuestiones renales, ¿m? De cuestiones óseas, desnutrición severa. Entonces, cuestiones gastrointestinales. Entonces es importante saber cuáles pueden ser las consecuencias del cuadro clínico que está atravesando la paciente y que no solamente uno interviene en la parte clínica, sino también en la parte de salud mental. Cuando uno hace una intervención, y ahí me refiero a la coherencia, cuando uno hace una intervención, no solo está haciendo una intervención clínica, uno está haciendo una intervención en un todo. Y a veces uno dice, no, pero clínicamente puede hacer tal cosa, sí, pero clínicamente sí, pero teniendo en cuenta la salud mental no la puede hacer. Entonces, cuando uno hace una intervención, tiene que pensar en un todo, no en su parcela. Eh, y después van a haber también diferentes tipos históricamente cómo se fue construyendo el concepto de trastorno alimentario, de trastorno de la conducta alimentaria. Yo siempre tengo una visión este, longitudinal y crítica a la situación en la que nos encontramos y por qué nos encontramos. Entonces van a ver que a lo largo del curso van a ver las teorías y una postura más crítica frente a las concepciones o a las formas de abordaje. Y si hay algunas otras alternativas que son más eficaces. Lo que es la construcción del diagnóstico del trastorno de la conducta alimentaria, hacer más que nada una visión más global y ver si en realidad está bien hablar de un trastorno de la conducta alimentaria o se debería mencionar diferente o pensar diferente. ¿Cómo se piensa la epidemiología del trastorno de la conducta alimentaria? Si está bien observada o no, pues supuestamente por las estadísticas, se incrementan los casos entre los 14 y los 15 años, 13 años, y si eso es así o no. Eh, Cómo poder evitar casos crónicos de la patología alimentaria, cómo poder detectar en forma precoz la patología alimentaria y cuáles son los indicios más precoces que no figuran en ningún lado, y que son sutiles y hacen que después uno se encuentre con un cuadro que quizás es de difícil reversibilidad. Em, y después cómo abordarlos de diferentes ámbitos, cuáles son las mejores intervenciones nutricionales, ¿eh? Y no solamente nutricionales, sino cómo indicarlas, cómo explicarle a la familia, cómo indicárselas al paciente, en qué instancias conviene indicárselas al paciente, eh, las diferentes formas de nutrición o de planes nutricionales que se le pueden dar a los pacientes, teniendo en cuenta las comorbilidades, porque hay pacientes diabéticos, hay pacientes con cuadros gastroenterológicos, con culturas alimentarias, vegetarianismo, veganismo, ¿eh? Con enfermedades autoinmunes.
¿Mm? Con alteraciones ginecológicas, entonces cómo abordar diferentes tipos de patologías alimentarias con diferentes comorbilidades, cómo abordar personas con pues la patología alimentaria lamentablemente pueden darse a temprana edad, 11 años, 8 años, o abordar personas mayores, 60 años, 50 años. Entonces los abordajes son diferentes y la estrategia terapéutica es diferente, sea clínica, nutricional o del ámbito de la salud mental, las intervenciones. Y después están las modalidades de tratamiento, desde algo ambulatorio como los grupos externos o terapia individual, a algo más intensivo, como puede ser una internación o un hospital de día, que puede ser simple, jornada completa o más intensivo todavía. Hay diferentes modalidades para cada instancia que se encuentra el paciente. Después también es importante la semiología, lo que uno tiene que detectar en una entrevista y lo que uno tiene en cuenta. Yo siempre les digo que lo que dice el paciente es importante, pero más importante es lo que uno ve y lo que uno percibe. Ahí está el ojo clínico y lo que uno estudió. Muchas veces lo que percibe el paciente es lo que en ese momento le es molesto. Y a veces lo que es en ese momento le es molesto no es el problema, es la molestia. Y el profesional lo que tiene que detectar es el problema y lo que tiene que tratar. ¿Mm? Para que no se cronifique. Este, y a grandes rasgos, lo que es la cursada tiende a ser dinámica, tiende a ser una construcción, tiende a tener una visión más crítica, tanto de la clasificación, tanto de la semiología, como del abordaje clínico, nutricional y de salud mental. Lo que se intenta es ver el rol de enfermería también en este tipo de pacientes, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y cómo piensa la salud pública este tipo de patologías en la Argentina, este, en base a la legislación vigente, qué falencias tiene esta visión que está teniendo, ¿m? Cómo la engloba este tipo de patología en el ámbito de la salud, y qué implicancias tiene la salud mental en esto. Porque muchas veces, según la concepción que tiene la salud pública de una patología, es la forma de abordaje y las herramientas que le da el sector público para abordarla. Y muchas veces la concepción puede fallar, entonces la política de salud quizás no es la apropiada. ¿Mm? La idea es tener una visión más amplia y más crítica con respecto a la situación en la que nos encontramos en este momento. Sí me gustaría, y es lo que siempre digo, que sea dinámica y que sea de un intercambio para que sea más productivo. A mí me encanta, lo que me gusta mucho que planteen dudas y que discutan las ideas y si hay otras posturas también poder debatirlas, porque así se construye conocimiento. ¿Mm? Eh, y si uno se queda con dudas, lo más probable que que entre en confusión, porque uno se queda con dudas, no tienen claro lo que uno está pensando, pero tampoco tienen claro lo que le están diciendo, entonces no clarificó nada. Y lo importante es clarificar ideas, y armar un conocimiento. Eh, no sé qué les parece, qué te parece, Pablo. Mira, a mí, digo, tengo mucha experiencia en salud mental, hace 32 años, pero esto de concepto, para mí, lo que es los trastornos alimentarios, es nuevo, es algo nuevo o que no estaba visto dentro de la salud mental, que era más clínico, un trastorno clínico, después se empezó a ver. Mm, En esto quedamos una generación de enfermeros que no sabemos manejar estas patologías. Y no sabemos, digo, me incluyo, ¿no? Digo, tengo formación, tengo experiencia, pero no en esto, no en mm, esto. Estoy seguro que me tengo que formar, tengo que aprender, tengo que, tengo que aprender de cero, así me siento, de cero porque no estaba, digo, en los comienzos,
los trastornos alimentarios no eran parte de la salud mental, Mm. no se hablaba. Digo, ¿hace cuánto, Ale, empezamos a hablar de trastorno alimentario Y, en la salud mira, mental? y más o menos a mediados de los 80, 90, que empezaron a aparecer los primeros casos que se empezó a tener más vigencia. Pero en realidad, cuando se empieza a abordar estos temas, fueron por las consecuencias gravísimas que tuvo este trastorno. Después, sobre lo que es la clínica y el inicio, no hay mucho conocimiento. Y también la forma de abordaje, muchas veces y actualmente es por ensayo y error. Decir, bueno, hice esto, no funciona. Entonces debe hacerse esto, no, tampoco funciona. Entonces hagamos esto. Y muchas veces el accionar termina siendo así. Eh, y me parece que muchas de las fallas están en no tener un marco teórico claro, donde las intervenciones terminan siendo incoherentes porque que cada profesional actúa en forma descoordinada. ¿M? Y esa descoordinación hace que el paciente pierda rumbo. Y mismo la Esto familia, también, ¿no? Ale, lo vemos también en las currículas de las universidades, donde justamente este tema es escaso, no hay mucho, no está muy desarrollado desde la formación de los profesionales. No, pero aparte, mira, yo no quiero espolear el curso, pero sí, pues entra en debate ya. Eh, pero lo que es la política de salud, el trastorno alimentario está puesto con obesidad en la legislación. Ya desde ahí partimos mal. Entonces la política de salud, partiendo de ese base, no va a ser la apropiada. ¿M? La concepción del trastorno alimentario ya está mal. Y las políticas de salud sea por como el rotulado frontal, y hay un montón de indicaciones que suenan lindas, están buenas, pero quizás implementarlas de la forma que se implementan pues pueden ser perjudiciales. Este, por eso hay que pensar bien lo que es la patología y tener una noción clara de lo que es la patología, porque por desconocimiento y por pensar que uno está haciendo las cosas bien, a uno las está haciendo mal. ¿Mm? Así que bueno. Digo que también esto es cultural, Ale, porque cuando a vos te ven muy flaco, estás enfermo, y si estás muy gordo, estás enfermo. Digo, ya uno ya está desde lo cultural también, ¿no? Sí, desde lo cultural, desde lo social, desde lo social. Los encuentros, Sí, sí, por lo sí. general, los encuentros sociales y las salidas, siempre hay una comida de por medio. Siempre. Vamos al cine, vamos a comer pochoclo. No vas al cine. Este, Vamos a salir y vamos a salir a cenar, vamos a ir a almorzar. Siempre hay comida. Entonces, para las pacientes que tienen trastorno alimentario, esto le es complejo. Porque siempre las salidas está implicada una ingesta. Salir a hacer algo que no sea o tomar o comer, es muy difícil. Y culturalmente también esto de hacer observaciones con respecto al cuerpo del otro, y después vamos a ver el tema de la autoestima y de la confianza. eh, Relacionar el éxito personal con la salud también es frecuente. Una persona exitosa por lo general es saludable, no le pasa nada. Y uno a lo mejor ve que se está cayendo a pedazos, pero no le pasa nada, es exitosa. Claro, los modelos, ¿no? Estos estereotipos que, digo, hubo un momento, hubo un auge muy grande donde justamente se toma muy en serio el problema, ¿no? De los trastornos, bulimia, anorexia. Fue un momento, en unos años que fue, en todos lados se veía este problema, estos trastornos de bulimia y anorexia. Sí, Y con la moda era, ¿no? La moda, sí, yo quería porque ser. ahí lo que tiene, también lo que tiene, más allá de las modas,
está atravesada por diferentes leyes, como la ley de talles. La ley de talles es muy importante, porque las chicas que tienen patología alimentaria, las personas que tienen patología alimentaria, se tienden a medir con los talles, y si los talles no son coherentes y no son estandarizados, muchas veces se terminan comprando un L y es un S. Entonces para ella dice, como ya tengo un L y a lo mejor es re chiquito el talle. Entonces la ley de talles es importante también, que sean coherentes y acordes a lo que están queriendo expresar. Y después sí, cada vez que hay un caso famoso o trágico, hay una explosión con respecto a esta patología y después queda en el olvido. Como todo, Como, ¿no? como Como todo, todo. Pero sí. bueno, también más que nada las cronificaciones de esta patología y las consecuencias que tiene, que es a lo que no hay que llegar. ¿Viste? Cuando se cronifica, son las formas más trágicas y más cruentas, porque uno no es reversible, uno apunta ya a lo sintomático y a que las consecuencias no sean las más graves. Mm. Yo consulta, pregunto, cuando vos te referís a lo grave, ¿vale? Digo, sin spoilear el curso, sin nada, pero ¿está en riesgo la vida de la persona? Y sí, porque en casos muy graves llegan a la caquexia, la desnutrición total, después para problemas cardíacos, personas que tienen conductas purgativas o usan laxantes pueden llegar a trastornos renales o problemas cardíacos, trastornos óseos, y después sí una desnutrición severa, en un momento tuve una paciente de 60 y pico de años que después de pandemia terminó con una desnutrición grave, severa. Tenía una patología alimentaria, era crónica, más o menos la venía sobrellevando, pero la pandemia, el aislamiento social, le generó un estrés agudo, no pudo afrontarlo y terminó internada. Y nada, falleció, porque el sistema inmunitario bajó y se pegó una infección intrahospitalaria. Por eso, esos son los casos graves que uno decís, 60 años, ¿cómo llegó hasta ahí? Y porque fue crónica, más o menos fue sobrellevándola, hasta que en un episodio agudo se terminó de- de desarrollar. ¿Mm? Y eso es lo que hay que evitar, sobre todo en edades tempranas, donde el cerebro es más flexible. Digo, también se da esto de que a mí me gusta ir al gimnasio, ¿no? Me gusta ir al gimnasio, de si me cuido, no me cuido, de ver en los productos las calorías que tiene y entrar, y uno no se quiere obsesionar con esas cosas, si me va a engordar, no me va a engordar. Digo, Sí, en todo momento está. claro, la cuestión es que todos pensamos en lo que es la comida, una comida saludable. En todo pensamos en tener un cuerpo sano. Todos podemos pensar em, en ir al gimnasio, en hacer gimnasia, pero no es el núcleo de nuestra vida, no es algo determinante. Con lo patológico de esto es cuando te determina y te condiciona, y donde toda tu vida ronda alrededor de esto, y te condiciona tanto que no te deja hacer otra cosa. Te condiciona en el trabajo, te condiciona en la familia. ¿M? Eso es lo patológico. Y esto puede mutar, puede ir desde el gimnasio y después cuando dejo el gimnasio puedo hacer más hincapié en las ingestas y después puedo hacer más hincapié en el tipo de ingestas que voy a realizar. ¿M? Entonces, eso puede ir mutando en base a la disponibilidad que tengo yo y en base a mis pensamientos que se van a ir rigidizando. Si yo pienso en algo todo el tiempo, mi pensamiento cada vez se va a tornar más rígido, porque no hay otra idea que pueda incluirse.
Mira, yo me acuerdo una vez que me dijiste, hace, digo, sos médico nutricionista, y una vez yo estaba muy obsesionado con comprar todo lo que sea de color verde, que era dietético. Para mí yo lo asociaba el color verde que era dietético, y donde vos me dijiste, no, Pablo, no es así, ¿no? Mirá cómo uno desconoce, ¿no? Pero eso me acuerdo que yo compraba productos de color, todo lo que tenga color verde, porque pensaba que era dietético y que no me Sí, iba a aumentar de peso. es que sí, pero eso pasa todo el tiempo y aparte también de las publicidades son así. Este, las personas por lo general arman constructos teóricos, ¿eh? Para bajar la ansiedad, y para tranquilizarse. Entonces empiezan a obsesionarse con determinadas o porciones o formas de preparación, o mismo las frutas. No, la fruta tiene que ser la manzana verde porque la roja tiene más azúcares, entonces prefiero la manzana verde que es más ácida. Y a la manzana verde no tiene que estar machucada, tiene que estar bien sanita y tiene que ser de este tamaño. Entonces empiezan a tener una obsesión que no es una obsesión, que después vamos a ver las diferencias de las ideas en patología, pero que condiciona, porque gasta gran parte del tiempo en encontrar los productos, en seleccionar los productos, hacer la preparación de la comida, y si esto no es así, se empiezan a desesperar, porque las cosas no son como quisieran y no tienen otra forma de canalizar la angustia o la ansiedad que les genera. ¿Mm? Entonces, es todo un cuadro donde puede desembocar en diferentes ámbitos. ¿Mm? Pero sí, esto de la selección alimentaria, selección alimentaria de elegir el producto, a selección alimentaria de comer algunos productos sí, otros productos no. O las formas de preparación también. Una cucharadita de aceite y dos cucharaditas, y siempre así, siempre metódicos, ¿no? Pero eso pasa. Eh, Algo muy común, digo, este tema es el día a día porque pasa, digo, en las reuniones con los amigos, con los familiares, inclusive hay discusiones y peleas por esto de si el azúcar, edulcorante, eh, trae o, mirá, hay hasta separaciones, afecta en todo nivel, a todo nivel social, mental, psicológico. Digo, es muy interesante el tema. sí, es interesante, la verdad que sí. Y sí impacta a la familia, ¿eh? Este, porque más cuando hay diversas culturas alimentarias o una patología una comorbilidad de por medio, este, y aparte, como van a ver a lo largo del curso, los constructos teóricos que arman los que padecen este tipo de patología, para poder sobrellevar sin ser cuestionados y sin decir que se considere que tienen una patología. Como es muy frecuente en este tipo de enfermedades que la persona no tenga conciencia de enfermedad. Entonces, toda observación del exterior es tomada como un ataque. Entonces genera cierta tensión familiar y con amigos y en el entorno. También sí lo que puedo llegar a decir es que esto de falta de conciencia, ¿qué pasa cuando en el núcleo familiar hay conciencia que alguien tiene este trastorno, pero es mejor no hablarlo, ¿no? No tenemos la capacidad de charlarlo o no tenemos las herramientas como enfrentarlo. Mm. Es que, a ver, cuando se habla de trastornos, creo que vamos a ver, trastornos con la conducta alimentaria, uno hace hincapié en la nutrición. Pero como vamos a ver en el curso, el trastorno de la conducta alimentaria abarca otros ámbitos que hay que tener en cuenta, y es quizás lo que hay que hablar en el núcleo familiar. No solamente la alimentación. La alimentación es algo accesorio a todo lo que está pasando. ¿Mm? Pero para lograr esto también digo que no es nada fácil, no nada fácil. Digo, se tiene que llegar a hacer terapia,
algo así, Ale. Y lo mejor que hay para poder abordar este tema, primero que los que están implicados vayan y tengan conocimiento, que vayan con algún profesional que les proporcione conocimiento para ver qué es lo que le está pasando a la persona que supuestamente tiene este tipo de patología. Y en base a eso, poder hablar, porque muchas veces lo que piensan es que, bueno, lo que le cuesta es comer, así que si come se cura, y no pasa por ahí, ¿m? Porque hacen más hincapié en el síntoma, ¿m? Y cuando uno hace hincapié en un síntoma, cuando ese síntoma se va, el problema supuestamente se solucionó. Y la verdad que no, desapareció el síntoma momentáneamente o se solapó el síntoma momentáneamente, pero el problema no se solucionó nada. Si uno tiene el concepto claro de lo que es un trastorno alimentario, no va a hacer hincapié en ese síntoma. O sea, sabe que ese síntoma es transitorio y que puede estar como no puede estar. Es irrelevante. Lo mismo pasa con los vómitos. La persona que a lo mejor se produce vómitos. Dice, no, pero ahora ya no vomita, ya está mejor. No, no vomita, no está mejor. Sí, qué importante es eso porque son todo eso, esto, si vomita, no vomita, si las observaciones. Digo, si estamos hablando dentro de la salud mental, lo primero que tenemos es la observación como herramienta, ¿no? Exacto, pero ¿No? aparte de la observación es el inducir, el poder, no solo, a ver, no tener que ver las cosas para decir qué está pasando, ¿eh? Si una paciente está diciendo, si yo hago todas las ingestas, si uno la está pesando diariamente y está bajando, el paciente no está haciendo las ingestas. Pero bueno, lo que suele pasar es, no, pero yo la veo comer, no, está comiendo, no, no, está todo comiendo, todos dicen que está comiendo, pero la paciente sigue bajando de peso. Es decir, está bien, pero hay que redoblar los cuidados porque algo está pasando, claramente algo está pasando. ¿M? Y es ahí donde uno empieza a indagar y la verdad que las herramientas o una persona está pensando 24 horas en el cuerpo y en la comida y cómo compensar, lo más probable es que lo termine haciendo porque la persona, el cuidador, no está pensando las 24 horas. Entonces lo más probable es que en algún momento de descuido haga algo. Es esperable, por eso uno tiene cosas objetivas para poder inducir que algo está pasando. Bueno, ahí ya me vas adelantando que tiene que ver un cuidador entonces. Pues tiene que haber un cuidador. Depende del cuadro y el estado. Pero sí, obviamente uno intenta inducir y decir, bueno, hay que redoblar los cuidados, más que nada, porque uno se queda con lo clásico, bueno, se da un atracón y vomita, pero en realidad hay un montón de conductas que pueden tener a lo largo del día que son impensadas para una persona, pero para una persona, un sujeto, un individuo que está pensando todo el día en compensar o en hacer síntomas, este, se le van a ocurrir. ¿M? Y ahora con la explosión de las redes, es mucho más factible. Porque las redes tienen un rol importante en todo esto, sobre todo lugares de pertenencia, ¿no? Ana y Mía, después están los chats de TikTok, hay un montón de redes donde incluyen personas con patología alimentaria y se ponen competencias para adelgazar, dan consejos como qué decirle a los papás, qué decirle a la mamá, qué decirle a los terapeutas, cómo hacer síntomas sin que se den cuenta. Hay un montón, un entorno, ¿no? este, oscuro que promueve esto. ¿Sí? Entonces hay que estar también actualizado con respecto a estas cosas. Así que bueno, el curso más que nada se basa en eso, en poder actualizarse, poder ver cuáles son lo que los libros nos dicen, la experiencia, cómo desarrollar un ojo clínico y empezar a sospechar que hay algo que no está bien, y cuáles son los cuidados reales que tiene que tener el paciente y la familia también. Cómo transmitir información, qué es lo que no hay que hacer.
que a veces es lo más importante, qué es lo que no hay que hacer. No sé lo que hay que hacer, pero sé lo que no hay que hacer. ¿Mm? Así que bueno, en eso se basa el curso. Dice, te leo uno de los chats que están escribiendo, dice Cata, que la delgadez incluso en nuestra sociedad está bien vista. Entonces, para el paciente es como confirmar que lo que vienen haciendo es lo correcto, dice Cata. Es que sí, es que es Buenas, verdad. quería hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Em, ¿Qué hora finaliza? Muy linda la charla, ¿no? ¿Qué hora finaliza la charla? Y pregunta, ¿dónde está para escribir en el chat? Porque no lo encuentro. En los tres puntitos tenés para escribir. Muchísimas gracias. ¿Pero dónde es? Ah, mensajes. Sí, correcto. Dale, muchísimas gracias, disculpen. No, la delgadez, es considerada como, está muy relacionada con el éxito, y muchas veces se relaciona con el apuntalamiento de la autoestima. Lo vemos todos los días donde... Ale, Sí. acá te escribe Patricia, ¿qué pasa cuando el entorno lo niega, pero la estética no aceptan que tiene la persona un problema? Cuando el entorno lo niega, pero Pero la estética no acepta que tiene la persona un problema. eso último no lo entendí. Hola, hola, te lo digo. Sí, Patricia. ¿Qué pasa cuando el entorno niega que hay Sí, una persona que tiene el problema, que es del núcleo familiar, ¿no? sí. Por ahí por estética, porque se ve Ah, lo linda, porque entiendo. la ven bien, pero en realidad tiene un problema. Es difícil abordar desde ese lado porque la familia no se quiere dar cuenta de que tiene un problema en realidad. Por eso el trastorno alimentario, el trastorno de la conducta alimentaria no es nutricional y no tiene que centrarse en lo nutricional y en la imagen corporal. Va más allá de eso. Eso es una consecuencia. Y ahí es donde hay que hacer hincapié. Sí, muchas veces hay una negación, pero también muchas veces la negación es porque ver el problema genera un dolor muy grande y también genera un impacto familiar demasiado grande porque hay que movilizar toda la familia para, para afrontarlo. Entonces el problema que genera, si así se puede sobrellevar, bárbaro. Si no tenemos que hacer cargo, genera un problema familiar bastante importante. Muchas veces pasa eso. Hasta que el problema termina siendo tan grande que termina condicionando y no sé, no queda otra que hacerse cargo. Eso pasa a veces, pero la negación puede ser uno de los mecanismos que utiliza el entorno para afrontar. Mismo no es tan grave. Hace poco tuvimos una chica con muy bajo peso, donde vinieron con una chica con no sé si más o menos tienen conocimiento de los índices de masa corporal, pero vino un índice de masa corporal de 13, muy, muy bajito. Ese índice es muy bajito, es desnutrición. Y la familia estaba hablando como si que la veían delgada. Y nosotros con los profesionales lo veíamos diciendo, pero ¿cómo llegamos a esto? Hay toda una gama de un proceso que hace que uno entre en alarma antes de llegar a esto. ¿Mm? Y había una negación familiar ahí, claramente. Claro que desde ya encima no, la cultura nuestra no es comer sano, es comer toda comida tradicional. Yo creo que uno cuando crece y empieza a experimentar otras comidas, conocer otros lugares, decís, bueno, pruebo esto, pruebo lo otro, pero mientras tanto nuestra cultura en sí no, es todo guiso, tucos, comer a la Sí, mañana un desayuno con medialunas, churros. Hay sí, una igual, cultura que no es la que debería, ¿no? De chiquitito no nos sí, pero más enseñan a allá comer de, sanamente. claro, una cosa es comer sano,
comer sano y la calidad de la comida. Y otra cosa es relacionar las ingestas con las emociones, que es lo que pasa. Estamos contentos, estamos re bien y vamos a comernos y ahí se matan. Vamos a festejar fin de año y nos matamos. ¿Eh? Claro, y uno siente culpa y no come. ¿Mm? Entonces uno empieza y siente que está mal y se va al gimnasio, va todos los días al gimnasio, va ahí un día solo, no. Pero uno intenta hacer las cosas en base a la carga emocional que tiene, y ese condicionamiento en algunas personas impacta más. Mm. Se entendió todo lo identificado, y que bueno, yo no sé. No, pero es así, es verdad, es verdad. Así, digo, yo puedo, justamente esto de comer sano, comer bien o comer mal. Digo, yo tengo 50 años y antes no había mucho menú y comíamos lo que había, ¿no? Ujú. Y no sé si había tantos obesos, pocos obesos, pero cambiaron los tiempos. Cambiaron donde la info uno lo tiene a mano. Puedo tener muchas cosas. Cuando éramos chicos, al no tener celulares, no teníamos ni cable, pero hoy en día hay muchos modelos Sí, estéticos, ¿no? Esto hay que muchos yo quiero modelos. hacer, La ¿cómo es? cuestión es que hay mucha información a disposición y en forma libre. Uno tiene una biblioteca mundial en la palma de la mano. Tiene un acceso, una puerta al mundo. La macana es que cuando uno tiene mucha carga emocional y la carga emocional se deposita en unos aspectos, uno no busca una visión imparcial o una información imparcial. Uno busca lo que realmente siente. Si vos tenés, y eso nos pasaba antes con Google, uno tenía un lunarcito, buscaba en Google y te parecía cáncer, así, básicamente. Porque uno buscaba eso, porque emocionalmente se le jugaban un montón de cosas. Te puedes imaginar una persona que está condicionada y tiene que buscar información y lo más probable es que encuentre lo que ella está buscando, que probablemente es un error, pero emocionalmente está condicionada. La búsqueda emocionalmente está condicionada. Por eso a veces tener toda la información no es garantía de nada, no es garantía de salud tener toda la información. Hay que saber qué hacer con esa información y saber buscarla. Bien, y eso es donde vemos alterada nuestra imagen, ¿no? Esto, esto de la emoción. Para otros, esa persona es una persona estéticamente correcto, lo que yo quisiera llegar, pero esa persona dice que no, ¿no? Ujú. Es como uno también se siente consigo mismo, con lo que se hace, lo que consigue, la actividad. Es la emoción, también el sentimiento, eh, no sé. Ay, Pero la voy, emoción va voy al desde que uno gimnasio y veo expresa, terribles cuerpos y se matan y vos decís, ¿para qué vienen? pero la emoción va de lo que uno expresa, este, cómo uno expresa lo que siente en realidad y si uno lo que está sintiendo es realmente lo que siente, porque muchas veces uno está angustiado y se enoja. Y termina insultando, y en realidad uno está angustiado, entonces uno tiene que generar coherencia. Lo que uno percibe del otro, si en realidad es coherente lo que uno está percibiendo del otro, ¿m? Y cómo uno enfrenta lo que está sintiendo. Me parece que uno está atravesado por las emociones, porque hasta los pensamientos están condicionados por las emociones. ¿M? Pero Hola bueno, Alejandro, ¿cómo estás? sí, Mi nombre ¿qué es tal? Florencia. ¿Qué Tengo dos tal? consultas para realizarte. Dime. Quizás lo han charlado con anterioridad, disculpen, estaba un poco ocupada y quizás no pude estar tan al tanto. Pero tenía dos consultas con respecto a esto bueno, escucháis que venían hablando con Pablo de esto del canon de belleza establecido, de mucho el tema del criterio de la estética. Mi primera consulta es la siguiente, yo me dedico al área de estética y es probable que una persona que
goce de buena salud mental por la presión social basándose en el canon de belleza establecido, que yo siempre digo que hoy por hoy tenemos, más que nada en la juventud, que son los que quizás más persiguen este canon de belleza, este doble discurso, por un lado esto de la aceptación del cuerpo tal cual es, y por el otro lado, esto de ir detrás del cuerpo perfecto, a través de, bueno, de las redes sociales, de los medios de difusión. ¿Puede una persona que goza de buena salud mental por esta presión social terminar desarrollando un trastorno de alimentación? Y mi segunda consulta es la siguiente, y esta viene más del área profesional. Un profesional que se dedica dentro del área estética, nosotros estamos siempre luchando contra, bueno, esto de la imagen perfecta, del cuerpo perfecto, esto de que decía Pablo, de que muchas veces los consultantes o los clientes o los pacientes vienen a nosotros buscando esta imagen que ven, que muchas veces no es real, o que sencillamente anatómicamente la persona no lo puede llegar a alcanzar. Y de acá aparecen estas medidas nutricionales que muchas veces se viralizan, como por ejemplo la famosa dieta keto, el ayuno intermitente. ¿Cómo nosotros como profesionales podemos detectar, más allá del índice de la masa corporal, signos de alarma como para decir, che, pará, hasta acá llegamos nosotros, derivemos a un profesional, lógicamente, que pueda llegar a abordar este trastorno realmente como se debe trabajar? Mm. No sé si me Sí. entendí, por ahí me fui medio por las ramas, es muy Este, típico de mí. sí, a ver, respecto a la primera pregunta, depende de la concepción que uno tenga del trastorno alimentario. Hay personas que consideran que el trastorno alimentario irrumpe en forma brusca en un momento de la vida y antes no había nada. Y hay otras personas, otros profesionales, otra concepción que dice que en realidad se va desarrollando en forma silente, con conductas que pasan desapercibido y que en momentos donde hay factores estresantes o cargas emocionales muy bruscas, las conductas del trastorno alimentario son evidentes y ahí es donde se hace el diagnóstico. Pero en el momento que se hace el diagnóstico, en realidad es el momento donde la conducta es evidente. ¿Mm? Si uno tiene factores estresantes, pero el entorno se logra acomodar para que ese factor estresante se atenúe, lo más probable es que no aparezca una conducta o la conducta sea más atenuada. ¿Sí? Y ahí uno corre el riesgo que se vaya cronificando. Si yo tengo un trastorno alimentario, veo que mi familia me empieza a decir, che, no estás comiendo, ¿y por qué esto no comes? Y de repente digo, sí, lo que pasa es que me hice vegetariano. Ahora ya no como carne. Ah, bueno, no, claro, es eso. Yo ahí ya modifico mi marco teórico para evitar el entorno, para evitar la presión social. Y a lo mejor veo que estoy comiendo. Digo, no, ahora voy a empezar a ir al gimnasio, pero irme a ir al gimnasio todos los días. Pero no es mucho, no, pero que me encanta ir al gimnasio, aparte me siento mejor. Ah, no, le gusta ir al gimnasio todos los días, no, está bien entonces. Entonces, hay conductas de que quizás van atenuando y van solapando el trastorno alimentario, va pasando desapercibido, y quizás cuando se diagnostica, cuando el chico tiene un índice de 13, que ya no hay lugar a dudas, el chico sigue diciendo que no tiene nada porque no hay conciencia de enfermedad, pero la clínica te está gritando de por favor hace algo porque me voy a morir. Que es lo que nos pasó. Donde hubo un montón que en realidad todos los médicos me lo pasaron decían, no, esto es la adolescencia, esto es así, es la elección de él, es lo que le gusta, hasta que después seguía con el mismo contexto y diciendo lo mismo, la clínica está diciendo otra cosa. Y ahora, Alejandro, ¿puede ser que se vea mucho también en los pacientes que solían tener sobrepeso o incluso obesidad? A ver, puede ser que sí, puede ser que en la infancia haya tenido sobrepeso, pero estamos spoileando todo igual. Pero en realidad nadie se pregunta por qué un chico de 8 años tenía sobrepeso. Porque cuando el chico tiene 8 años tiene sobrepeso, lo mandan al nutricionista, no lo mandan al psicólogo. ¿Mm? Y si estaba comiendo porque no podía manejar su ansiedad,
y con su ansiedad comía, y eso fue lo que se fue asentando. En realidad lo que fue aprendiendo es que tenía que canalizar sus emociones a través de la comida. Y después, para que ser aceptado, tuvo que bajar de peso y hacer dieta. Lo que le está diciendo es que la sociedad es que para ser aceptado tiene que bajar de peso. Y si ese chico no puede bajar de peso y tiene que hacer algo para bajar de peso y ser aceptado y que la familia le diga qué bueno que está, y a lo mejor tiene que hacer otra cosa para poder llegar a lo que le está pidiendo la familia. Qué bueno escuchar todo esto, Ale, porque en realidad, digo, ¿cuántos profesionales conocemos expertos en el tema? Digo, yo no conozco, te conozco a vos y a vos, nada más. No, por eso. Digo, porque no conozco muchos profesionales que manejen, estén en el tema. Digo, hay escasez, no sé si en todos los hospitales tenemos No, profesionales. ¿Sí? no, y no, a ver, hay pocos profesionales que se dediquen exclusivamente a este tema y que tengan una trayectoria que vean pacientes en forma longitudinal. Lo que yo ¿cómo te puedo decir? La suerte que tuve de ver pacientes desde temprana edad y en edades más tardías, entonces uno tiene una visión más longitudinal de la enfermedad. Entonces a veces veo a un chico de 11 años y doy una indicación y no me la aceptan y vos decís, lo voy a ver dentro de 5 o 6 años. Y a lo mejor caí a los 5 o 6 años y decís, y sí, era obvio que iba a pasar esto. Y eso es un poco lo que te da la experiencia, el poder ver los cuadros en forma longitudinal, que a veces nos pasan. Y a lo mejor uno dice, si sigue así, esto se va a cronificar. Y vamos a tenerlo a los 30 años, en un cuadro peor todavía. Pero bueno, eso es lo que te da la suerte de poder haber tenido la experiencia esta. Bien. Ale, te cuento que ya pasó el tiempo. Bueno, Nos quedamos sin tiempo ya. Sí, ya pasó la hora. espero que les haya despertado interés. Es un lindo tema. Es un Muchísimo muy lindo interés. tema. Digo, yo que trabajo en salud mental, para mí este campo es nuevo. Es nuevo, siendo que trabajo en salud mental. Digo, Flor trabaja también en salud mental, y lo suyo es la estética, y para mí es re interesante. Es algo que tengo que aprender. Sumo a esto que dijiste hace un rato, qué bueno esto de poder capacitar, ¿no? Dentro del equipo interdisciplinario, que cuenten, yo me imagino dentro del equipo, como dice Pablo, nosotros prestamos servicio en unidades hospitalarias, y esto es decir, qué bueno que en el currículum de un enfermero, de un kinesiólogo, figure esto, ¿no? Que tenga una capacitación en un área en la que realmente no abundan los profesionales. No, Más sí, allá de viéndolo desde el campo laboral. sí. Sí, aparte de la forma de abordar, yo tengo un hospital de día y tener personal capacitado es difícil, porque a veces se hacen cosas que no se tienen que hacer. Y que uno tiene a lo mejor una visión global de todas las patologías, y hay patologías que, especialmente en que hay cosas que no hay que hacer, desde pesarlos, desde pesar al paciente, que a lo mejor los pesan y le dicen, ah, no, estás mejor que ayer, ¿eh? Y vos decís, no. Sí, algo tan sencillo y un error que cometeríamos todos. Exacto, Realmente. eso es lo cotidiano. Sí, sí, yo lo primero que haría sería pesarlo. Digo. Lo pensé y decís, Sí. estás mejor que ayer, bien, te felicito. Sí, también le haría lo mismo. Sí, Ya bueno, está aprobado, Pablo. Ya sí, está. sí, ya está. Viste, no manejo nada del tema. Eso Por eso, significa es que que me falta el conocimiento. hay automatismo que uno tiene que hay que erradicarlo porque no hay que hacerlo. Bien, bien, bien. Bueno, Ale, damos por Bueno, terminada esta reunión. Muy bueno, buena, muchas muy gracias. bueno
te Espero que les felicito. haya gustado. El link de preinscripción, acá los colegas. Si Sí. quieren poner en el chat. Ah, ok, ¿No? ok. Bueno, Muy bien. bueno, Bueno, nos estamos viendo justamente en el curso. Muchas dale, gracias, muy interesante. Y es algo, dijo Flor, gracias. está bueno empezar a tener primero profesionales que sepan algo, que tener las herramientas básicas para poder hablar del tema y poder ayudar, a poder, ayudar y no dañar, ¿no? Al no tener el conocimiento, lo que voy a provocar es un daño. Esto de Exacto, que dijiste vos, no saber y pongo una balanza y estoy produciendo un daño. exacto. Estoy produciendo un daño totalmente sin querer, desde mi ignorancia, pero festejo este curso, me vas a tener de estudiante, ¿sí? Bueno, Así que un gracias, placer. Ale. Así Gracias, que nos gracias a vemos todos. en el próximo encuentro. Dale, gracias, hasta luego.